Agenesia. Pero vean, ¿qué es la agenesia? Esto es interesante porque hay agenesias, muchísimas agenesias en el cuerpo calloso, con defectos congénitos, con malformaciones cerebrales. En realidad la agenesia es la detención del desarrollo que provoca una cierta atrofia de un embrión o de un organismo o de lo que sea, la detención del desarrollo que obviamente provoca una cierta atrofia, y esto es complicado. Hay muchas agenesias y es muy interesante entender de dónde vienen. Fíjense, por ejemplo, hay agenesia tiroidea, es agenesia en las tiroides, y en general tiene que ver con la tiroides. Miren, tienen que ver con la velocidad de mi vida, y la agenesia tiroidea tiene que ver con el conflicto por cometer tonterías cuando en realidad yo iba demasiado apurado, demasiado rápido en la vida. Miren, obviamente tiene un componente cuántico transgeneracional poderosísimo esto, y viene de mis vidas pasadas en gran parte. Lo que está presente en mis memorias, miren lo que les digo, en el caso de la agenesia tiroidea. Por ejemplo, también hay una agenesia muy poderosa que es la ventricular izquierda. Fíjense, yo no termino de formar correctamente mi ventrículo izquierdo, pero miren lo que les digo: si se resuelve el conflicto, sí lo entiendo, obviamente sí lo termino de formar, no importa la edad que tenga. Pero esto es muy importante. Por ejemplo, la agenesia ventricular izquierda siempre es para no expulsar a mis hijos de mi casa o de mi clan, porque no echar a los hijos de la casa o del clan. Hemos tenido situaciones fantásticas de esto, cuando las madres o los padres no quieren echar a sus hijos de su casa, cuando se hacen grandes y empiezan a tener problemas con su ventrículo izquierdo. Entonces ahí ya no es agenesia, sino que es, en ese caso, deficiencia ventricular izquierda. En el caso de la agenesia hay que ver siempre en la genealogía. Hay que ver mucho también en lo que tiene que ver con mi proyecto sentido, para no volver a producir algo que ha sido complejo, complicado, inadecuado, pernicioso, ineficaz y en algunos aspectos hasta mortal. Miren lo que les digo. Es una solución de adaptación, lo que les comentamos en otro punto de la A, que es la adaptación, que pueden ir a verla en este canal. La adaptación es una solución de adaptación, la agenesia. La agenesia, por ejemplo, del corazón izquierdo en muchos aspectos, unida con la aorta, tiene que ver con mi miedo, mi deseo, vivenciado en general de forma muy conflictiva, de llevarme adelante y de propulsarme en mi propia vida, como si eso significara que voy a morir, si eso significara que puedo morir. Hay siempre, de alguna manera, miedo junto con deseo, vivenciado conflictivamente, de tal vez un padre inexistente. Miren lo que les digo, hay muchos problemas en los clérigos con esto,
cuando dudan de la existencia del Padre, pero hablamos del Padre Dios, no del Padre fisiológico, está complicado. A veces hay agenesia ventricular derecha, miren lo que les digo, en los niños o en el nacimiento, muchas agenesias en el nacimiento que hay que analizar, que siempre tiene que ver con los ventrículos cardíacos, y eso tenemos que estudiarlo muy bien. El ventrículo derecho es una solución general de adaptación que es la mejor para impedir en general que el aliento de la madre, miren lo que les estoy diciendo, suicida, pueda ser expulsado del corazón del padre. O sea, hay problemas de suicidios en la familia, hay dilemas y hay mucho miedo que vuelva al cielo la madre. Miren lo que les digo, que vuelva al cielo a reunirse tal vez con un hijo que murió antes que naciera. Miren, que murió antes que naciera o que murió durante sus primeros años de vida, pero antes que la persona que ahora está afectada por la agenesia ventricular derecha, que es muy compleja. Como le decíamos al principio, hay agenesia tiroidea que siempre hay que analizar si en la etapa del proyecto sentido o en la genealogía, más bien en la genealogía, miren lo que les digo, hay dramas complejos que refieren a la imposibilidad de manejar las velocidades o la aceleración de algo con resultados muy complicados en la genealogía, con resultados nefastos para nosotros. Puede haber muchos casos de tener que decidir muy rápidamente qué es lo que hago en la vida, si acelero o si freno verdaderamente. Supónganse manejándome en un automóvil que estamos puestos en situaciones muy complicadas donde acelerar o frenar puede salvarnos la vida. Todas las agenesias tiroideas tienen que ver con el manejo de la velocidad, ¿verdad? De la velocidad. Por eso, en la realidad, la tiroides maneja el ritmo y la velocidad de mi vida. Mientras en general la agenesia del cuerpo calloso tiene una vivencia conflictiva muy complicada, de miedo y deseo a la vez, de ser partido al medio. Miren lo que les digo, porque ahí está el cuerpo calloso, de ser cortado en dos. Está complicado, hay memorias, es muy complejo de alguna manera, hay que analizar, queridos amigos, esto para atrás. Debo realizar al mismo tiempo tal vez dos vidas totalmente diferentes, asimétricas, antitéticas en la realidad. Tal vez yo deba de hacer dos vidas. Por un lado, por ejemplo, quiero ser madre y por otro lado quiero ser monja. Cosas totalmente incompatibles. O quiero unir conceptos que en general para mí son antitéticos de mis propios padres, porque no se puede vivir si yo no uno las cosas en definitiva. Miren lo que les digo, es complicado. Estamos hablando de la agenesia del cuerpo calloso. Es complicado, tal vez. Miren lo que les digo, no hay puentes entre las personas o están cortados, no hay una buena comunicación
y yo tengo agenesia, o alguien tiene agenesia del cuerpo calloso.